Hola chicos de séptimo grado, continuamos con la unidad 1, la lección 1, números positivos y negativos de séptimo grado, y hoy vamos a trabajar el objetivo, definir el conjunto de los números naturales, que lo vamos a representar con la letra N, y el conjunto de los números enteros, que lo vamos a representar con la letra Z. Entonces, en la clase de hoy, pues vamos a definir esos dos conjuntos de números, los naturales y los números enteros. Tenemos ahí la siguiente información. Dice, vamos a expresar números menores que 0. Numeral 8. Si se expresa como positivo 5 el número que es mayor que 0, tomando 0 como punto de referencia. Acuérdense que desde que vimos el asunto con los termómetros, luego con la altura y la profundidad, luego con las direcciones de hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, tomábamos puntos de referencia. En el termómetro era el punto 0, en la profundidad y la altura era el nivel del mar, y en la distancia, pues tomábamos un punto, en la dirección, perdón, tomábamos un punto de referencia que era el punto O. Bueno, pues en este caso vamos a tomar como punto de referencia el número 0. Entonces, si se expresa como positivo 5, el número que es mayor que 0, entonces, ¿cómo se va a expresar el número que es 5 menor que 0? Es decir, hay números que son menores que 0. ¿Y cómo se va a expresar? Entonces, el que es 5 mayor que 0 se expresa con positivo 5. Entonces, ¿cómo se va a expresar el que es 5 menor que 0? Entonces, obviamente se va a representar como negativo 5. Ahí tenemos la respuesta. Números positivos, miren, esta información es importante. Números positivos son los números que son mayores que el 0. Y números negativos son los números que son menores que el 0. El número 0 no es positivo ni negativo. Es decir, el 0, que va a ser el punto de referencia, no va a ser positivo ni negativo. Pero todos los que sean mayores que 0 van a ser positivos, y los que sean menores que 0 van a ser negativos. Actividad 7 dice, exprese los siguientes números con el signo positivo o negativo. El número 4 menor que 0, ¿cómo se va a expresar? Ustedes lo van a escribir ahí, bien aquí abajo o a la par ahí en su cuaderno, en su defecto, quien no tenga copia del libro o del contenido. Entonces escriben ahí en su cuaderno la actividad 7, exprese los números con el signo positivo o negativo. Y número 1, el número 4 es menor que 0, entonces el número 4 menor que 0 igual, y escriben ahí cómo se escribe ese número. Lo mismo para la actividad 2, para la 3 y la 4. Ustedes desarrollarán así como en el ejemplo ahí. ¿Ve? Bueno, continuamos entonces. Ya tienen una primera tarea ahí en este vídeo. Dice, el conjunto de los números naturales se representa por la letra N y consiste en los números que sirven para contar. Los naturales, miren, positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, positivo 5, positivo 6, positivo 7, positivo 8, positivo 9, positivo 10, positivo 11, positivo 12. Y tenemos ahí puntos suspensivos. Eso indica que continúan sin límite. Pues bien, a esto es a lo que le llamamos el conjunto de los números naturales. Y los números naturales son los que nos sirven para contar. Y lo vamos a representar con la letra N mayúscula igual a, y vamos a hacer este signo que se llama llave. Y vamos a cerrar ahí también con llave para indicar que es un conjunto,
Entonces, los naturales que nos sirven para contar. Cuando nosotros queremos contar, por ejemplo, cuántos pollos tenemos en la casa, entonces siempre empezamos 1, 2, 3 y empezamos en 1 siempre y continuamos. Pues los números naturales ya saben que los números son infinitos, entonces ese es el conjunto de números naturales. Inician en 1, 2, 3 y hasta el infinito. Ahora, el conjunto de los números enteros se va a representar por la letra Z y consiste en los enteros positivos, los números positivos, el número 0 y los enteros negativos, es decir, los números negativos. Tenemos ahí, miren, los números enteros positivos, positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4 y sigue. Es decir, en otras palabras es N, el conjunto de los naturales. Esos son los enteros positivos. Más el número 0 que vimos anteriormente, que el 0 no era positivo ni negativo. Y los números negativos, que son los que son menores que 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y hay puntos suspensivos ahí. Pues de manera conjuntista lo vamos a representar así. Z, que son los números enteros, va a ser igual, abrimos llave. Ponemos los 3 puntos, la coma, menos 4, coma, menos 3, menos 2, menos 1, 0, positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4. Pero pueden observar que tenemos puntos suspensivos en los dos extremos, ¿ves? Lo que indica que continúa para la derecha y continúa para la izquierda sin límite. Bueno, entonces hemos definido dos grandes conjuntos, los naturales y los enteros. Los naturales son los que sirven para contar, son todos los positivos, ¿ves? Los números positivos, o sea, los enteros positivos. Y los enteros son todos los naturales, que son los enteros positivos, más el 0, más los enteros negativos, más los negativos. Continuamos ahora. Dice, a partir de ahora, cuando se hable de números enteros, se entenderá que están incluidos los números positivos, los números negativos y el 0. Entonces, cuando se hable de los enteros, ya sabemos que estamos hablando de los positivos, los negativos, más el 0. Es decir, de este conjunto. Continuamos. Tenemos ahora, dice los números positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4 y aparecen los puntos suspensivos ahí. Eso indica que continúan. Son números naturales o enteros. Entonces, ¿son naturales o son enteros? La respuesta va a ser que esos números son naturales y a la vez son números enteros. Se recordarán que los naturales son los que sirven para contar, pero dentro de los enteros dijimos que estaban todos los positivos, que eran justamente los naturales, más el 0. Por lo tanto, estos, además de ser naturales, también son enteros. Ahora, los números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y sigue al infinito, ¿son naturales o son enteros? Bueno, esos son números enteros, pero no son números naturales, porque recordarán que los naturales eran todos los positivos, nada más. Entonces, y estos son negativos, entonces no son naturales, pero sí son enteros. Y tenemos la siguiente información, los números naturales son números enteros. Los números naturales son números enteros, pero no todos los números enteros son números naturales. El conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números enteros y se va a escribir así, n con ese signo que parece una C alargada, Z, y esto se va a leer números naturales contenidos en los números enteros o naturales contenidos en los enteros. Es decir que los enteros, acuérdense que están formados por los enteros positivos, es decir que eran los naturales, y por esa razón decimos que está contenido, los naturales están contenidos en los enteros. Bien. Tenemos ahora el siguiente objetivo, definir el conjunto de los números racionales. Y dice la información, el conjunto de los números racionales se representa por la letra Q y consiste en los números que se escriben de la forma racional, es decir, en la forma triángulo sobre cuadrado, donde triángulo es un número entero y cuadrado también es un número entero, pero natural.
pero natural. Entonces, tiene la forma de una fracción, los números racionales. Entonces, miren que ya estamos definiendo tres conjuntos de números, los que eran los naturales, los que son los enteros, y ahora lo que son los racionales. Entonces, los números positivo 1, negativo 1, positivo 2, negativo 2, positivo 3, negativo 3, ¿son enteros o racionales? Entonces, recordarán que los positivos y los negativos dijimos que eran enteros. Ahora veamos si son racionales. Son números enteros, dice, y a la vez son números racionales. ¿Por qué son racionales? Porque todo número entero se puede escribir como una fracción. Miren, 3 es igual a 3 sobre 1 y eso es igual a 6 sobre 2, porque 6 entre 2 es 3 y 3 entre 1 es 3. Entonces 3 se puede escribir como fracción, como 3 sobre 1, como 6 sobre 2, como 9 sobre 3, etcétera. Negativo 2 es igual a negativo 2 sobre 1, igual a negativo 4 sobre 2. Entonces también se puede escribir como fracción. Por lo tanto, estos números que son los positivos son naturales y los negativos son enteros y también los positivos son enteros. Entonces, los enteros que contienen a los naturales también son racionales. El conjunto, dice, de los números enteros está contenido en el conjunto de los números racionales. Es decir, que Z está contenido en Q. Con la letra Q vamos a representar los números racionales. Entonces, los enteros están contenidos en los racionales. Y como ya habíamos visto que los naturales están contenidos en los enteros, entonces también los naturales van a estar contenidos en los enteros. Tenemos ahora los siguientes números. Los números negativo 1/4, negativo 2/3, negativo 3/3 y negativo 4/2 son enteros o racionales, dice. Entonces los números negativo 1/4 y negativo 2/3 son racionales, pero no son enteros. Los números negativo 3/3 y negativo 3/3 dice es igual a negativo 1 porque 3 entre 3 da 1. Y negativo 4/2 es igual a negativo 2 porque 4 entre 2 es 2, negativo 2. Entonces son racionales y a la vez son enteros, mientras que estos solo son racionales. Entonces son enteros porque negativo 2 y negativo 1, ya lo habíamos visto allá en la definición de conjunto, del conjunto de los números enteros. Entonces, de esos 4 números nos preguntaban si eran enteros o racionales. Hay 2 que son enteros y además racionales, y otros 2 de ellos ahí que no son enteros, son nada más racionales, y ahí lo hemos señalado ya. Continuamos. Ahora tenemos, dice, los números enteros son números racionales. Miren, ¿ve? Los números enteros son números racionales, pero no todos los números racionales son números enteros. Ya vimos allá lo que ocurrió, ¿va? Como todo número decimal, dice, se puede expresar en la forma racional, es decir, en forma de fracción, entonces 2.4 es un número decimal, se puede expresar como 24 décimas. Así es, esto es esto justamente, 2 unidades y 4 décimas son 24 décimas. Y simplificado, la mitad de 24 es 12 y de 10 es 5, 12 quintos. Entonces, ahora negativo 0.35 es igual a negativo 35 centésimas en forma de racional o fracción. Simplificado, tiene quinta que es 7 y quinta que es 20, 7 sobre 20. Entonces, un número decimal positivo o negativo también va a ser un número racional. Entonces, 12 quintos es igual a 2 con 2 quintos, pero en este cuaderno de trabajo vamos a usar las fracciones impropias en lugar de las fracciones mixtas. Es decir, 2 quintos lo vamos a usar como 12 quintos. Lo vamos a usar como 12 quintos. A los números decimales también se les llama fracciones decimales y más popularmente decimales. A los números decimales también se les llama fracciones decimales y más popularmente decimales. ¿Cómo?
N está contenido en Z y Z contenido en Q, entonces N contenido en Q. De esto se deduce que N está contenido en Z y Z contenido en Q. Entonces lo habíamos dicho ya que los naturales están contenidos en los enteros y los enteros estaban contenidos en los racionales. Por lo tanto, entonces los naturales también van a estar contenidos en los racionales. Y nos va a quedar entonces que los naturales contenidos en los enteros y los enteros contenidos en los racionales. Es decir, que los racionales contienen todo lo que está para la izquierda y Z contiene a lo que está para la izquierda. De esa manera vamos a quedarnos hasta ahí con ese video y vamos a continuar. Vamos a continuar en un próximo video con más de este contenido.